No funcionan los intermitentes en Mazda CX-30, y de repente te das cuenta de lo vulnerable que es conducir sin algo tan básico. No es solo una lucecita, es tu forma de negociar. Cada cambio de carril, cada rotonda, cada giro con los demás. Lo peor es que el fallo puede parecer simple, y aún así, hacerte perder horas, cambiar piezas que no tocaban y seguir igual. Hay dos trampas típicas en este problema. La primera, pensar que siempre es una bombilla fundida, cuando en muchos CX-30 gran parte de la iluminación es LED y el fallo puede estar en la óptica, en un módulo, en un conector o en la lógica de control. La segunda, ir a ciegas, tocando cosas al azar. Con los intermitentes, un síntoma parecido puede venir de causas totalmente distintas. Y si el fallo es intermitente, todavía peor. Hoy funciona, mañana no. Y cuando llegas al taller, mágicamente vuelve a la vida. Así que lo que vamos a hacer es algo mucho más útil que adivinar. Ordenar el diagnóstico. Primero, entender exactamente qué está fallando. Luego, comprobar lo que se puede sin herramientas especiales. Después, entrar en la ruta eléctrica básica. Fusibles, alimentación, conectores y patrones. Y al final, decidir si es algo que puedes resolver con calma o si ya huele a mando, módulo de carrocería o cableado. Y conviene que lo vea un profesional con diagnosis. Empieza por lo más importante: seguridad y contexto. Si no tienes intermitentes, no te confíes con «voy solo hasta casa». Si estás en carretera o en tráfico denso, reduce el riesgo, aumenta distancia, evita maniobras innecesarias y, si necesitas cambiar de carril o girar, usa señales manuales de forma clara. Si el coche tiene luces de emergencia y funcionan, úsalas solo cuando realmente ayuden a que te vean. Porque llevarlas puestas todo el tiempo también confunde. Y si el fallo viene acompañado de otros síntomas eléctricos raros, como reinicios de pantalla, avisos extraños o el coche que arranca perezoso, plantéate parar en un lugar seguro. A veces el problema no es los intermitentes, es la alimentación del coche cayéndose. Ahora sí, define el síntoma con precisión. Parece una tontería, pero aquí se decide medio diagnóstico. ¿No funciona ninguno, ni izquierda ni derecha? ¿O falla solo un lado? ¿Funciona el warning pero no la palanca? ¿O al revés? ¿Parpadea muy rápido? ¿Parpadea normal pero falta una luz concreta? Por ejemplo, el espejo o el piloto trasero. A veces funciona y a veces no, sobre todo con baches, lluvia o después de lavar el coche. En el cuadro aparece el indicador verde y hace el clic típico o está muerto en silencio. Ese clic y ese indicador del cuadro son pistas enormes. Si al accionar la palanca no hay indicador en el cuadro y no hay sonido, muchas veces el coche ni siquiera está intentando activar el intermitente. Puede ser un problema de entrada del mando, de alimentación, de un fusible de control o de un módulo que no está procesando la orden. En cambio, si el cuadro sí indica y suena, pero fuera no parpadea alguna luz, entonces el coche cree que está intermitiendo y el problema se acerca más a la salida. Óptica, LED, conector, masa, cableado hacia esa zona. Siguiente paso. Prueba comparativa rápida, sin desmontar nada. Con el coche en un lugar seguro, pon contacto y prueba izquierda, derecha y warning. Hazlo con el motor apagado y luego con el motor encendido. ¿Por qué? Porque con el motor encendido el alternador estabiliza el voltaje. Un sistema con voltaje bajo puede comportarse caprichoso. Con contacto funciona a medias, con motor encendido mejora, o al revés. Si notas diferencias claras entre motor apagado y encendido, apunta mentalmente a batería, bornes, masa o caídas de tensión. Luego, inspección visual. No hace falta ser mecánico. Activa el intermitente y camina alrededor del coche. Mira delantero, trasero y repetidores en espejos. Si puedes, grábalo con el móvil para ver el patrón. A veces el conductor jura que no funciona nada, y en realidad funciona delante pero no detrás. O funciona el espejo pero no el piloto trasero. Ese detalle cambia todo. Ahora, un matiz que confunde mucho: el parpadeo rápido. En coches más antiguos, parpadeo rápido casi siempre era bombilla fundida. En un coche con LED, el parpadeo rápido sigue siendo una señal de carga anómala o circuito abierto, pero la causa puede ser distinta: un módulo LED dentro del piloto, un conector con mal contacto, humedad que ha oxidado pines, o incluso una reparación previa donde quedó un pin flojo. Si parpadea rápido solo hacia un lado,
piensa en un fallo localizado. Si parpadea rápido en ambos lados o se vuelve loco, piensa más en alimentación o control. Otro matiz. Warning versus intermitentes normales. Mucha gente asume, si el warning funciona, la palanca está bien. No necesariamente. En muchos coches, el warning y la palanca son entradas distintas hacia el módulo que gobierna las luces. El warning puede estar funcionando porque su circuito de mando está bien, mientras que la palanca no está enviando señal, o el módulo no la está interpretando. Y también puede pasar al revés. Palanca funciona, warning no, por un problema en el interruptor de emergencia. Antes de tocar fusibles, haz dos cosas simples que a veces resuelven fallos tontos de electrónica. Ciclo de encendido y reinicio suave. Apaga el coche, abre y cierra, espera un poco, vuelve a dar contacto. No es magia. Algunos módulos se quedan en un estado raro por una caída de voltaje o un error momentáneo. Si el fallo desaparece y vuelve a aparecer días después, eso no significa arreglado, significa intermitente. Y ahí la batería. Y los contactos ganan puntos como sospechosos. Hablemos de batería sin dramatizar. No hace falta que esté muerta para causar problemas. Una batería envejecida o con bornes sucios puede dar arranque aceptable y aún así provocar caídas de tensión cuando se activan consumidores o cuando el coche despierta módulos. Si al arrancar notas que las luces bajan mucho, que el motor de arranque suena lento o que el coche ha estado parado varios días, no descarte que el origen sea eléctrico general. Revisa que los bornes estén bien apretados y limpios. No te pongas a lijar como loco ni a desconectar cosas si no sabes. Pero una inspección visual y comprobar que no se mueven con la mano ya aporta. Ahora sí, entramos en la parte que la mayoría hace mal. Los fusibles. Cuando no funcionan los intermitentes en Mazda CX-30, el impulso es abrir la caja de fusibles, mirar y decir, se ven bien. El problema es que un fusible puede fallar con una microfisura que a simple vista engaña, o puede estar bien el filamento pero mal el contacto en la caja. La comprobación correcta es por continuidad o por presencia de tensión en ambos lados del fusible con una lámpara de pruebas o multímetro. Si no tienes herramientas, al menos no te quedes con el a ojo como diagnóstico definitivo. Aquí hay otra trampa. No siempre hay un único fusible de intermitentes. Puede haber fusibles para el módulo de carrocería, para alimentación de luces, para el circuito del warning, para el mando, etc. Y según año y mercado, cambia. Por eso, más que decirte es el fusible X, lo útil es el método. Busca en la tapa o manual la referencia a turn, hazard, BCM, body o similar. Si encuentras un fusible claramente asociado y está fundido, cámbialo por uno del mismo amperaje. Si vuelve a fundirse de inmediato, no sigas poniendo fusibles. Eso ya suena a cortocircuito o a un componente que está consumiendo. De más, y ahí sí conviene taller, porque insistir puede dañar cableado. Supongamos que los fusibles están bien o no, encuentras uno evidente, vuelve al patrón. Si no hay indicador en el cuadro y no hay clic, y además el warning tampoco hace nada, piensa en algo común. Alimentación del sistema. De señalización o el módulo que lo gobierna. Si el warning sí funciona pero la palanca no, el foco se mueve hacia el mando de la columna o su señal hacia el módulo. Si la palanca sí marca en el cuadro pero fuera no hay luz, el foco se mueve hacia salidas, ópticas y conexiones. Y aquí aparece la parte que hace que este tema sea más complejo de lo que parece. En coches modernos, el parpadeo no lo decide un relé mecánico simple que hace clic y ya. Muchas veces lo decide un módulo electrónico que supervisa consumo, detecta fallos y en algunos casos puede desactivar una salida para protegerse. Es decir, el coche puede decidir no parpadear si detecta una condición anómala. Por eso a veces cambias algo y no pasa nada. El problema no era la lámpara, era la lógica que está viendo un fallo en otro punto. Si el fallo es solo de un lado, haz una prueba muy concreta. Identifica si falla todo el lado o solo una zona. Por ejemplo, ¿falla delantero y trasero pero el espejo sí? ¿O falla el espejo y el resto sí? Cuando falla una sola pieza, el sospechoso número uno es esa pieza, o su conexión. Cuando fallan varias piezas del mismo lado, sospecha del circuito común, un conector principal, una masa compartida o un problema de control de ese canal. La masa es la gran olvidada. Un mal punto de masa puede hacer cosas rarísimas. Parpadeos débiles, intermitencia irregular, luces que se encienden cuando no deben. Si el fallo aparece con lluvia, humedad
o después de un lavado, sube la probabilidad de humedad en conectores o en el propio piloto. No hace falta desmontar medio coche para sospecharlo. Si ves condensación dentro del piloto, si el problema aparece justo después de mojarse, o si al abrir el maletero notas humedad en la zona de los pilotos, ya tienes una pista. También piensa en el historial del coche. ¿Hubo un golpe atrás o delante? ¿Se cambió un piloto? ¿Se instaló algo eléctrico, como una cámara, un enganche, una alarma, una luz adicional? Muchas averías de intermitentes vienen de empalmes mal hechos o de conectores que quedaron a medio encajar tras una reparación. Y lo típico, funciona semanas y luego, con vibración, empieza el fallo intermitente. Si el síntoma es a veces sí, a veces no, intenta provocar el fallo de forma segura. Con el coche parado, activa intermitente y mueve suavemente la palanca, sin forzar. Si al tocarla cambia el comportamiento, el mando o su conexión ganan puntos. Si al abrir y cerrar puertas, o al mover el portón trasero, aparece o desaparece, piensa en cableado en pasos de goma, conectores, del portón o zonas de flexión. Si con baches falla, suele ser contacto flojo o masa. Ahora, ¿qué pasa si el cuadro indica normal, suena normal, pero una luz no enciende? En un sistema LED puede que no haya bombilla reemplazable. Puede ser un módulo dentro del piloto, y aquí es donde mucha gente se frustra. Cambian la bombilla y descubren que no existe. En ese caso, el diagnóstico casero razonable es confirmar que el fallo está localizado y estable. Revisar conectores accesibles por si hay sulfatación o pin doblado. Y si todo parece correcto, asumir que la óptica o su electrónica interna puede estar fallando. No es lo más barato. Por eso conviene estar seguro antes de comprar piezas. Si el fallo es total y no hay señales en el cuadro, y además notas otros fallos eléctricos, vuelve a lo básico. Batería, bornes, fusibles, principales, y si hay algún mensaje en el tablero. Un escáner OBD genérico a veces no muestra nada útil porque estos fallos pueden estar en el módulo de carrocería, y no todos los lectores baratos acceden bien, pero en taller, una lectura de códigos en BCM y una prueba de actuadores puede decir rápidamente si el módulo está recibiendo la orden de la palanca y si está intentando activar las salidas. Y aquí viene una decisión importante. ¿Es seguro conducir? Si no tienes intermitentes y tampoco warning, yo no me la jugaría en tráfico. Si tienes warning pero no intermitentes, aún es un problema serio, porque el warning no sustituye la señalización de giro. Si falla solo un lado, sigue siendo un riesgo, porque en una rotonda o un cambio de carril, la gente interpreta tu intención por esa luz. Si necesitas mover el coche, hazlo solo lo imprescindible, por rutas tranquilas y con máxima precaución. Y si el fallo es intermitente, no te confíes. El hecho de que ahora funcione no significa que vaya a funcionar cuando lo necesites. Llegamos al punto de ordenar todo en una lógica clara. Cuando no funcionan los intermitentes en Mazda CX-30, lo más útil es encajar tu caso en un patrón. Si no funciona nada, ni intermitentes ni warning, y no hay indicador en el cuadro, piensa primero en alimentación y protecciones. Fusibles relacionados, batería y conexiones. Si eso está bien, ya huele a módulo de control o a un problema de red eléctrica interna. Y ahí, el siguiente paso sensato es diagnosis. Si el warning funciona pero la palanca no hace nada, el sospechoso es el mando de intermitentes o su señal hacia el módulo. Puede ser desgaste interno, un contacto que falla o un problema en el conjunto de la columna. No es el tipo de cosa que se arregla apretando un cable sin más, y desmontar sin experiencia puede traer más ruidos y problemas. Taller o alguien con experiencia. Si la palanca sí muestra indicador en el cuadro y suena, pero falta una luz concreta, piensa en esa óptica, su módulo LED, su conector o su masa. Si además el parpadeo es rápido, refuerza la idea de circuito abierto o carga anómala en ese lado. Si el fallo aparece con lluvia o lavado, sospecha de humedad y corrosión. Si aparece con baches, sospecha de contacto flojo o cableado en zona de movimiento. Si aparece con motor apagado pero mejora con motor encendido, sospecha de voltaje. Y un aviso final sobre el cambio de piezas por intuición. Es tentador comprar un piloto, luego un mando, luego, por si acaso, un módulo. Pero el orden correcto ahorra dinero. Primero patrón, luego comprobaciones simples, luego fusibles y alimentación, luego conectores, y masas accesibles, y solo después piezas. Si decides ir a taller, no vayas con «cámbiame esto». Ve con información.
Explica el patrón exacto. Si funciona warning, si hay indicador en cuadro, si es un lado o ambos, si es rápido, si depende de lluvia, o baches, si cambia con motor encendido. Pide lectura de códigos en el módulo de carrocería. Prueba de actuadores de intermitentes y verificación de alimentación y masas. Eso orienta el diagnóstico hacia causa real y evita que te vendan un probemos a ver. Porque el punto clave es este. Los intermitentes no fallan solo por una luz. Fallan por un sistema completo que incluye mando, lógica, protección, alimentación y salidas. Y cuando entiendes el patrón, el problema deja de ser un misterio y se convierte en una ruta. Si te quedas con una sola idea, que sea esta. No persigas la pieza, persigue el síntoma. Y si el síntoma te dice que el coche ni siquiera intenta parpadear, no pierdas tiempo mirando pilotos. Y si el síntoma te dice que el coche sí intenta, pero una zona no responde, no culpes al módulo antes de mirar conexiones y humedad. No funcionan los intermitentes en Mazda CX-30, sí, pero casi siempre dejan pistas. Y si las sigues en el orden correcto, o lo resuelves tú con algo simple, o llegas al taller con el problema medio acotado, ¿qué es? La diferencia entre una reparación rápida y una historia interminable.